Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a explicar cómo se puede estudiar los intervalos de curvatura, los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión de una función. Decimos que una función es cóncava en un intervalo si el segmento que une dos puntos dentro de ese intervalo va a quedar siempre por encima de la gráfica de la función. Por ejemplo, si dentro del intervalo AB elijo dos puntos, x1, x2, y esos puntos los uno mediante un segmento. Como vemos, el segmento va a quedar por encima de la función que queda por debajo. Y eso va a ser en cualquier segmento. Y lo mismo ocurriría en el caso que tenemos aquí a la izquierda. Si yo cojo un punto y otro punto dentro de este intervalo AB, obtengo dos valores, x1 y x2, y uno esos dos puntos mediante un segmento, pues el segmento va a quedar siempre por encima de la gráfica. O dicho de otra manera, la curvatura es positiva, es decir, la función abre hacia arriba. ¿De acuerdo? También esto podría ser una función cóncava. Tengo esto aquí y mi gráfica es así. Abre hacia arriba, o bien, si yo cojo dos puntos dentro del intervalo y los uno mediante un segmento, esto es x1 y esto es x2, el segmento está por encima de la curva. En muchos libros esta curvatura, porque se mira desde otro lado, pues se ve que es al revés, se dice que es convexa. Pero nosotros vamos a mantener el término cóncava o vamos a hablar simplemente de curvatura positiva. Lo importante, más que sea del nombre cóncavo o convexa, es saber si la curva es así, que para nosotros esto va a ser cóncava, y en el otro sentido va a ser convexa. Lo importante es saber qué es lo que le pasa, si es esto o es esto. Ya el nombre es lo de menos porque ya digo que depende del libro. Si nosotros trazamos en dos puntos, x1 y x2, como hemos visto antes, las rectas tangentes a esos puntos, y hallamos las pendientes, tenemos aquí x1 y aquí x2, y trazo la recta tangente, y hallo la pendiente de la recta tangente aquí y aquí, los ángulos que forma la recta tangente con la parte positiva del eje X, vemos que esta recta tiene menor pendiente que esta. Es decir, las pendientes según van a ir aumentando, es decir, la función va siendo la función derivada, que es la que me da la pendiente de la recta tangente, va a ser creciente. ¿De acuerdo? Las derivadas van a ir aumentando, por lo tanto, la función va a ser creciente. La función derivada, me refiero. Si una función es creciente, si f' es creciente, eso significará que la derivada de esa función, es decir, la derivada de la derivada, debe de ser positiva. Esa es la definición de creciente, ¿verdad? Y eso lo llamamos nosotros segunda derivada. Pues la segunda derivada de la función tiene que ser mayor que 0 si la función es creciente. Ahí vemos que si la segunda derivada es creciente, la función es cóncava. ¿Por qué la segunda derivada tiene que ser creciente? Porque la derivada va aumentando a lo largo del intervalo donde una función es cóncava. Es decir, la función derivada f' de x es creciente. Y esto significa que cualquier función sea creciente, significa que su derivada
es mayor que 0. Y la derivada de una función derivada es la segunda derivada. Bien, si la función es convexa o la curvatura es negativa, pues lo definiremos de la misma manera. Definimos dos puntos dentro de un intervalo y el segmento que une esos dos puntos va a quedar ahora por debajo de la gráfica de la función, tanto en ese caso como en el otro donde la curva es decreciente. Aquí tendríamos los dos puntos, ¿verdad?, dentro del intervalo, y si los unimos mediante un segmento, ese segmento me va a quedar, como vemos, por debajo de la curva. Es decir, una función tiene curvatura negativa o es convexa cuando abre hacia abajo, ¿verdad?, mirado desde la parte positiva del eje Y. Si abre hacia abajo o, como hemos dicho, si dados dos puntos del intervalo, si trazamos el segmento que los une, queda por debajo de la curva. Vemos cómo ahora las pendientes de las rectas tangentes en esos puntos, según vamos yéndonos de izquierda a derecha, las pendientes van siendo, en este caso, esta recta tiene mayor pendiente que esta. Es decir, el ángulo alfa es mayor que el ángulo, perdón, el ángulo alfa 1 es mayor que el ángulo alfa 2. Y aquí igual, el ángulo alfa 1 es mayor que el ángulo alfa 2. Es decir, fijaos que estas rectas tienen pendientes positivas y estas rectas tienen pendientes negativas. De izquierda a derecha estas funciones bajan, ¿verdad?, son decrecientes. Por lo tanto, este ángulo es menos negativo que este, ¿verdad? Luego, esta recta tiene tiene menor pendiente, porque la pendiente de esta es menos negativa que esta. Bien, entonces, como vemos, las derivadas, la función derivada en un intervalo donde la función tiene curvatura negativa o es convexa, la derivada va a ser una función que va a ir decreciendo. Como las pendientes de la recta tangente me dan la derivada, la función derivada es una función decreciente. Luego, si es una función decreciente, tengo que f' de x es decreciente, y una función decreciente se caracteriza porque su derivada, es decir, la derivada de la derivada, es menor que 0. Y la derivada de la derivada es la segunda derivada. Es decir, una función decreciente se va a caracterizar porque su segunda derivada es menor que 0. Así. Y entonces vamos a tener una función convexa o con curvatura, como hemos dicho, negativa. Bien. ¿Cómo se estudian los intervalos de concavidad y convexidad? Primeramente, hallamos la derivada segunda de la función, igualamos a 0 la segunda derivada y resolvemos esta ecuación y obtenemos un valor que es esos puntos que igualan a 0 esta ecuación. Por ejemplo, el punto x igual a va a ser un posible, y es importante resaltar lo de posible, no es seguro, punto de inflexión. ¿De qué va a depender de que x igual a sea un punto, que es el valor que hace 0 la derivada, la segunda derivada, sea un punto de inflexión o no lo sea? Pues va a depender de un criterio. Vamos a definir lo mismo que hicimos para los extremos relativos, los máximos y los mínimos, que definimos dos criterios, el criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada segunda. Ahora vamos a definir dos criterios también, el de la derivada segunda y el de la derivada tercera. Son dos criterios distintos a los de máximos y mínimos, lógicamente, para saber si en un punto hay o no
hay un punto de inflexión. Bien. El cuarto punto, formamos intervalos abiertos con los valores que hagan 0 la segunda derivada. Y además, lo mismo que hacíamos en los intervalos de monotonía, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, con los valores que hagan 0 al denominador, en el caso de las funciones racionales, o bien, como dicen otros libros, con los valores que están excluidos del dominio. Recuerden que en una función racional, los valores que hacen 0 al denominador están excluidos del dominio. Estudiamos entonces el signo de la derivada segunda en esos intervalos, y si la derivada segunda es menor que 0, la función tiene curvatura negativa o es convexa. Si la derivada segunda es mayor que 0, la función tiene curvatura positiva o es cóncava. Lo que ocurre cuando la derivada segunda vale 0 es que tenemos un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto en el que cambia la curvatura de la función. La condición necesaria, pero no suficiente, para que exista un punto de inflexión en un punto dado x igual a a, es que en ese punto la derivada segunda se haga 0. Es decir, para hallar los posibles puntos de inflexión, como vimos antes, yo voy a derivar 2 veces la función e igualar la derivada a 0. El punto que cumpla esta condición, o los puntos que cumplan esta condición, van a ser los posibles puntos de inflexión. Posibles, no seguro, porque necesito aplicar un criterio. Necesitamos comprobarlo mediante un criterio. Por lo tanto, como hemos dicho, tenemos que aplicar un criterio para decidir si en un punto hay un punto de inflexión o no lo hay. Vamos a ver 2 criterios, lo mismo que vimos 2 criterios para máximos y mínimos. El criterio de la derivada segunda, que consiste en estudiar el signo de la derivada segunda antes y después del punto, donde la derivada segunda se hace 0. Si es a, yo estudio el signo de la derivada segunda a izquierda y derecha de a. Si a la izquierda de a es negativo y a la derecha de a es positivo, como vimos antes, los intervalos de curvatura, aquí tenemos que la función es convexa y aquí tenemos que es cóncava. Pues bien, existirá un punto de inflexión en este punto si cambia la curvatura, en este caso de negativa a positiva, de convexa a cóncava, y además el x igual a pertenece al dominio de la función. Entonces tenemos un punto de inflexión en a, y para hallar la otra coordenada del punto, sustituimos x igual a en la función original, no en la derivada, en la función original. También podría ocurrir, la curvatura es de la función original, que el signo de la derivada segunda le ocurriera lo contrario. Curvatura de f de x, es decir, que pasara de positiva a negativa la función en el punto. Es decir, la curvatura pasara de positiva a negativa. Tendría también un punto de inflexión en a, f de a. Este f de a, en ambos casos, se halla sustituyendo x igual a en la función original. Es decir, la función sin derivar. Bien, este es el primer criterio, que recuerda mucho al criterio de la derivada primera en el caso de los máximos y mínimos, y es importante decir que existirá punto de inflexión siempre que x igual a a pertenezca, x igual a a debe de pertenecer al dominio de la función original. Bien, vamos con el criterio, el segundo criterio.
sería el criterio de la derivada tercera. Este criterio es muy sencillo, consiste en hacer la derivada tercera, que es la derivada de la derivada segunda, y sustituir en la x que hayas el posible punto de inflexión, que hemos visto que hemos llamado x igual a a. Si la derivada tercera en ese punto es distinta de 0, es decir, yo hago la derivada tercera y sustituyo en ella x por a, por el posible punto de inflexión. Pues bien, si la derivada tercera es distinta de 0 y x igual a a pertenece al dominio de la función original, lo mismo que vimos antes, vamos a tener un punto de inflexión en x igual a a. Para hallar la otra coordenada del punto, como dijimos antes, sustituimos en la función original. Y tendríamos que hay un punto de inflexión en a f de a. Pues gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.